Una pregunta muy común que yo he oído acerca de Dios es esta. Si Dios es omnipotente y todopoderoso, ¿por qué permite que cosas malas sucedan? ¿Cómo puede explicar la teología esto, Marisela? Ok, Dios cuando te da algo no te lo va a quitar. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos hizo con inteligencia como Él, con libertad como Él, con capacidad de amar como Él. Entonces aquí es donde entra el uso de estas facultades o cualidades que Dios nos ha dado al ser humano. Tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo. Dios, si pudiera acabar con el hambre, con el sufrimiento, con la muerte, con todo. Pero le ha dado la libertad al ser humano de hacerlo o no, de actuar libremente. Y aquí entra, híjole, es muy, muy interesante la pregunta. Dios no va a quitar una ley que él mismo puso, digamos, como para protegerte. Digamos, voy caminando por la calle y está lloviendo, hago conexión, va a caer un rayo. Dios no va a en ese momento que se detenga el universo para que no le caiga un rayo a Marisela. Las leyes de la naturaleza que él puso siguen su causa. De manera extraordinaria a veces sucede, ¿no? Era para que muriera, era para que en tales circunstancias, y es lo que llamamos milagro. Pero está la libertad humana. Todo esto no ha sido creado y tampoco es querido por Dios. Le ha dado la libertad al ser humano y si te fijas, esto es como consecuencia de actos del ser humano. Ahora, la enfermedad, aquí, o el dolor, ¿no? El sufrimiento. Aquí hay una teología muy interesante en cuanto a la caída, el pecado, que dice el texto bíblico que cuando Dios terminó de crear animales al ser humano, dice, y vio Dios que todo era bueno. Había una plenitud y totalidad de perfección en la creación, pero a raíz del pecado perdemos lo que se le llaman los dones preternaturales, que éramos inmortales, teníamos toda la sabiduría y el conocimiento, porque dice el texto bíblico que los animales pasaron frente a Adán y él los nombró, ¿no? Entonces es consecuencia del pecado que experimentamos la muerte, el dolor, el sufrimiento, pero es en el mismo uso de la libertad que tiene el ser humano, porque Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo menos del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Pero estábamos condenados a hacer el mal, Marisela, a romper en este caso el tomar el fruto prohibido. Si no era Adán, era el siguiente, por mera naturaleza humana. Bueno, ya de ahí se desencadenó, entró el pecado en el mundo. Nacemos buenos, Dios nos crea buenos, pero ahora tenemos esta inclinación natural al mal, a hacer el mal. Pero siempre tenemos la libertad de no hacerlo. Pero ¿cómo está eso, Marisela? ¿Nacemos buenos con inclinación natural al mal? Ajá. Hay algo que se llama concupiscencia en el ser humano, esa inclinación al chocolatito, pues al sexo que debe ser delicioso, a mil cosas que nos atraen, a entrarle al alcohol, aunque deterioremos nuestra salud. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. O sea, Dios nos hace buenos, crea todo bueno, pero ahora por la libertad humana tenemos nos gusta. Esto que te acabo de decir, ¿a poco no es? Es atractivo. Es atractivo. Sin duda. ¿No? Pero tú decides. Si tienes diabetes y vas y te comes un pastel y luego dices, ¿por qué Dios permitió? Pues siempre estás eligiendo. Siempre estás eligiendo. Adán, esta es la figura literaria que se usa, ¿no? Adán. Pero en realidad es la humanidad. Siempre tenemos esta capacidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Ayudar al que está en la calle, al que necesita, crear políticas que ayuden a los más desfavorecidos o embolsarme todo lo que puedo, ¿no? No ayudar, no ser caritativo, no cuidar mi propio cuerpo. Todo es decisión. A ver si me doy a entender. Sí.